Los conflictos expuestos en Robbins. Conflicto Israel y Palestina. Conflicto Israel y Palestina. Partes del conflicto. Actores y partes afectadas delimitando sus intereses y causas. El conflicto Israel-Palestino es el conflicto social y armado en curso entre israelíes y palestinos que se remonta a principios del siglo XX. El conflicto entre palestinos e israelíes se remonta a 1948 con la fundación del Estado de Israel en Palestina, tierras bajo mando británico, las cuales debían dividirse entre israelíes que habían dejado Europa y palestinos de acuerdo a una decisión de la ONU. Antecedentes del conflicto Israel y Palestina. La ONU aprobó en 1947 el plan para la partición de Palestina en dos estados, hebreo y árabe, con la condición de que Jerusalén pasara a estar bajo administración internacional. Israel, la formación del Estado hebreo. Tenemos su gestación desde el plan 1943, de 1949 a 1967, de 1967 al 2000, del 2000 a la actualidad. Factores principales de enfrentamiento. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Esto no es conocido internacionalmente. Los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital, fronteras y terreno. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos. Son viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional, constituidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967 en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Hay más de 500,000 de colonos judíos. Refugiados palestinos. ¿Cuántos refugiados son? Depende de quién esté contando. La OLP dice que son 10.6 millones, de los cuales casi la mitad
están registrados en la ONU. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Factores culturales y estructurales. Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa, a comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos. La región de Palestina entre el río Jordán y el río Mediterráneo, considerada sagrada para los musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años el Imperio Otomano y estaba ocupada mayormente por árabes y otras comunidades musulmanas. Pero una fuerte inmigración judía fomentada por las aspiraciones sionistas comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. Tras la desintegración del Imperio Otomano, en la Primera Guerra Mundial, Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Factores de comportamiento. Tras la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de miles de personas que perdieron sus hogares, el movimiento nacionalista palestino comenzó a reagruparse en Cisjordania y Gaza, controlados respectivamente por Jordania y Egipto, y en los campos de refugiados creados en otros estados árabes. Tras años de atentados palestinos y asesinatos selectivos de las fuerzas de seguridad israelíes, la OLP e Israel firmarían en 1993 los acuerdos de paz de Oslo, en los que la organización palestina renunció a la violencia y el terrorismo y reconoció el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. En su reconocimiento que la Organización Islámica Palestina, Hamas, nunca sucedió, ni pudo aceptarlo. Factores de entendimiento. La demora para el establecimiento de un Estado palestino independiente, la construcción de asentamientos de colonos judíos en Cisjordania y la barrera de seguridad en torno a este territorio, condenada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, han complicado el avance en un proceso de paz. Pero estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz serias entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak. Jerusalén siempre ha sido uno de los principales puntos de discordancia, fuente permanente de brotes de violencia como el actual. Pero estos no son los únicos obstáculos, tal como quedó claro en el fracaso de las últimas conversaciones de paz entre ambos grupos que tuvieron lugar en Camp David, Estados Unidos, en el año 2000, cuando un saliente Bill Clinton no logró un acuerdo entre Arafat y el entonces primer ministro israelí Ehud Barak.
¿Qué es Palestina un país? La ONU reconoció a Palestina como un Estado observador no miembro a fines de 2012 y dejó de ser una entidad observadora. El cambio les permitió a los palestinos participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembro de agencias, la ONU y otros organismos. Pero el voto no creó al Estado palestino. Un año antes los palestinos lo intentaron, pero no consiguieron apoyo suficiente en el Consejo de Seguridad. Más del 70% de los miembros de la Asamblea General de la ONU, 138 de 193, reconoce a Palestina como un Estado. ¿Por qué Estados Unidos es el principal aliado de Israel, quien apoya a los palestinos? Primero hay que considerar la existencia de un importante y poderoso cabildeo pro-Israel en Estados Unidos y el hecho de que la opinión pública suele ser favorable a la postura israelí, por lo que un presidente expone quitarle el apoyo a Israel es virtualmente imposible. Además, ambas naciones son aliadas militares. Israel es uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense y la mayoría llega en subvenciones. Para la compra de armamento. No obstante, en diciembre de 2016, bajo la presencia de Barack Obama, se dio un paso inusual en la política de Estados Unidos hacia Israel: no vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que condena la política de asentamientos de Israel. Pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca dio nuevos bríos a la relación entre Estados Unidos e Israel, que se plasmó con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiendo a Estados Unidos en el primer país del mundo en reconocer a esa ciudad como capital de Israel. El gobierno de Biden continúa apoyando el reconocimiento de Israel, pero ha adoptado una diplomacia más cautelosa. Sin embargo, los enfrentamientos violentos de mayo de 2021 podrían poner al presidente en aprietos, con el ala más izquierdista de su partido que es más vociferante en su crítica contra el Estado judío. ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? Los israelíes tendrían que apoyar un Estado soberano para los palestinos que incluya a Hamas, levantar el bloqueo a Gaza y las restricciones de movimiento en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Los grupos palestinos deberían renunciar a la violencia y reconocer al Estado de Israel. Y se tendría que alcanzar acuerdos razonables en materia de fronteras, asentamientos judíos y retorno de refugiados. Sin embargo, desde 1948, año de la creación del Estado de Israel, muchas cosas han cambiado, en especial la configuración de los territorios